Hola a todos, el objetivo de este video es que ustedes puedan conocer la importancia de los efectos estéticos al momento de comprender e interpretar una obra literaria. Pero antes de comenzar con el contenido de esta clase, con aclarar algunos conceptos que son importantes que ustedes tengan claros para entender la distopía y la estética literaria, les voy a presentar un video, una breve entrevista realizada al escritor Mario Vargas Llosa, que se titula y que habla en realidad sobre la ficción y la necesidad de escribir que tenemos los seres humanos. Me gustaría que nos ayudara a entender el mundo en el que vive usted, Mario. Un día me sorprendió, le dijo usted a un periodista en un periódico francés, y le preguntó ¿para qué escribe? Y dijo, porque no soy feliz. Me gustaría que nos explicara por qué escribe una persona, por qué se lanza uno a escribir ficción. ¿Qué le lleva a un ser humano a escribir ficción? Yo creo que por las mismas razones que uno lee ficciones. ¿Eh? ¿Por qué leemos ficción? Porque la vida que tenemos no nos basta para todo lo que quisiéramos tener, ¿no? Yo creo que nosotros estamos dotados de esa extraña facultad de vivir una vida, pero de ser capaces de soñar, de imaginar y de desear mil otras vidas. Pues yo creo que esa distancia que hay entre la realidad y el mundo de sueño que nosotros quisiéramos llegar a tener, lo vivimos a través de la ficción. La ficción la hemos inventado para vivir esas vidas que no podemos tener, para tener esas aventuras, esos destinos extraordinarios, esas grandes pasiones que la vida real jamás nos da del todo o como nosotros quisiéramos tenerlos. ¿Para engañarlos? Bueno, engañarnos para enriquecer nuestras experiencias, para completar de alguna manera esa vida que solo podemos vivir en parte. Ahora, yo creo que la literatura pues fundamentalmente llena ese vacío que hay en nuestras vidas, pero además le agrega muchas otras cosas. Yo creo que nos hace mucho más sensibles a las carencias que hay en este mundo para completar todos nuestros sueños, nuestros anhelos. Al mismo tiempo creo que deposita en nosotros una insatisfacción permanente frente al mundo tal como es, frente a la vida, que empezamos a sentirla como muy insuficiente comparada a las vidas maravillosas de las que nos apoderamos a través de la lectura. Entonces yo creo que la literatura no es solamente un entretenimiento, una ilusión, un engaño que nos hacemos para creer que vivimos más de lo que realmente vivimos, sino que es algo que se proyecta en nuestras conductas, en nuestra manera de ser, y al hacernos insatisfechos de alguna manera nos hace agentes de transformación, de cambio. Creo que sin la ficción no hubiéramos salido nunca de las cavernas, probablemente. Hay una cierta dosis de ficción soportable. Ahora, por ejemplo, en el mundo que vivimos, una persona cualquiera ve cientos de retazos de películas de ficción. Vivimos inmersos en la ficción. ¿Cuánta dosis de ficción es buena y a partir de qué dosis la ficción nos saca de la realidad? Yo creo que la ficción buena es aquella que no nos engaña y se presenta ante nosotros como ficción y la vivimos como una ficción. Cuando nosotros abrimos una novela, sabemos que nos enfrentamos a una realidad inventada, es decir, algo que no existe o que solo existe en la medida en que sea capaz de convencernos en la magia, en la ilusión que es la lectura de que es verdad. Pero nadie que lee una ficción cree que está leyendo un reportaje periodístico o un libro de historia, salvo los ingenuos. Pero puede emocionarle profundamente. No suele emocionarnos mucho más a veces que las emociones que nos da la vida real. Yo he llorado, por ejemplo, con el suicidio de Madame Bovary, incluso releyendo, a mí se me llenan los ojos de lágrimas otra vez cuando vivo a través de la lectura el suicidio de Madame Bovary. Pero hay unas ficciones que son malignas, son las ficciones que no se presentan a nosotros como ficciones, sino como verdades absolutas. Por ejemplo, las ideologías. Creo que las ideologías son ficciones que nos hacen creer que es una lectura objetiva de la realidad y introducen en nosotros
no solo ideas falsas, sino a veces convicciones de tipo fanático. Y en buena parte las catástrofes que ha vivido la historia han resultado de esas visiones fanáticas que vienen de ficciones, que pueden ser religiosas, que pueden ser ideológicas, y que no se presentan ante nosotros como lo que en verdad son, ficciones, creaciones artificiales, a veces de mentes extraordinariamente, digamos, creativas y lúcidas, pero no es el caso ni de la poesía, ni del teatro, ni del arte en general, cuyas ficciones yo creo son benignas y enriquecedoras porque sabemos que son ficciones y como tales se incorporan a nuestra vida. Bien, ahora vamos a pasar a revisar los conceptos claves que nos van a ayudar a entender más la clase de hoy. Dentro de estos conceptos claves que vamos a revisar uno por uno un poquito más adelante, tenemos que lo que es la estética, concepto que ya hemos trabajado, ¿verdad?, también en el video anterior, que es lo que es el arte, la estética literaria, el contexto de recepción, el contexto de producción y qué es lo que es la distopía. Comencemos entonces por la estética. Y la estética, ¿verdad? Ya hablamos en el video anterior, te lo definimos lo que es la estética. Como resumen, es una rama de la filosofía que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte. Tenemos el arte, ¿verdad?, que es la actividad humana dedicada a la creación de cosas bellas usando un material que es moldeado mediante la fantasía o limitación de la realidad de la. La estética literaria se puede definir como el arte literario que estudia los procesos de creación y de producción de una obra literaria. Asimismo, es la belleza literaria que genera placer estético que conmociona los sentidos y la mente del lector ante la obra literaria. El contexto de producción es la instancia en la que una obra literaria es producida, o sea, es escrita, la situación global en la que se encuentra el autor en el momento en el que está escribiendo la obra, tanto su dimensión personal, experiencias determinantes de vida, como aquellos factores sociales y colectivos que marcan al escritor. El contexto de recepción es la situación histórica, social y cultural en la que se encuentran los lectores en el momento en el que se enfrenta una determinada obra, pero también el estado personal, intelectual y emocional en el que están cuando reciben o leen un cuento o una novela. Es distinto si yo leo Campo de Fresas ahora que soy adolescente, ustedes en su caso, obviamente no en el mío, a cuando lo lee un adulto, porque las experiencias, este choque que te podría provocar el contenido de la novela es muy distinto. Y por último tenemos la distopía. La distopía, como muestra bien el dibujo, tiene que ver con la contraposición de la utopía, y la utopía ya hemos conversado antes, que tiene que ver con este mundo ideal y perfecto. La distopía es un tipo de mundo imaginario recreado en la literatura o el cine que se considera indeseable. La palabra distopía se forma con las raíces griegas dis, que significa malo, y topos, que puede traducirse como lugar. Entonces son lugares malos. Las historias distópicas son una protesta contra ciertos sistemas de gobierno o ideales sociales extremistas que acaban resultando peligrosos para la sociedad que nosotros conocemos. El miedo, la coacción y la falta de libertad son los elementos principales de esta clase de narración. Otras características, además de este subgénero, son la presencia del dolor y de la presión psicológica. Hay dos películas que yo me imagino que ustedes conocen que tratan el tema de la distopía en su historia, y uno de ellos es el Juego del Hambre, los Juegos del Hambre, en donde nosotros podemos ver que hay distintos pueblos que no se relacionan unos con otros y que hay un gobierno que los maneja a su antojo. Tanto así que crea estos Juegos del Hambre para su diversión, de cierta manera también, en donde cada pueblo tiene que presentar tributos que pelean a muerte para poder llevar finalmente el sustento a su familia y al pueblo al que pertenecen.
Y tenemos esta otra película, Divergente, en donde se plantea que las personas al nacer ya están destinadas a ser de cierto tipo y no de otro. Y que tampoco se pueden relacionar o vincular con los de otras especies, por así decirlo. Es por eso que incluso, y una de las cosas que plantea la distopía y que tiene que ver como con el eslogan de la película Divergente, y dice que lo que te hace diferente es lo que te hace peligroso. Y esto es lo que plantea el mundo distópico. Vamos a ver ahora el resumen de una novela de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451 y que es una novela distópica. Hoy en Draw My Life, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En una sociedad futurista de Estados Unidos, Guy Montag es un bombero, encargado de provocar incendios, quemar libros y las casas donde se encuentran, ya que están prohibidos. Lleva un uniforme negro y un casco con el número 451, la temperatura a la que el papel se quema. Una tarde, al terminar de trabajar y de camino a casa, se encuentra con Clarice McClellan, su nueva vecina de 17 años. Ella le pregunta si conoce la historia de su profesión, que antes los bomberos se dedicaban a extinguir incendios en lugar de provocarlos. Montag no le cree a Clarice, le responde que los bomberos siempre han tenido la tarea de destruir libros, que es imposible que las casas se incendiaran de repente porque siempre se han construido con materiales resistentes al fuego. Tras su encuentro con Clarice, Montag vuelve a casa y encuentra a su esposa Mildred inconsciente en el suelo por una sobredosis de tranquilizantes y pastillas para dormir. En lugar de médicos, 2 trabajadores de hospital le hacen un lavado de estómago y al día siguiente su esposa no recuerda nada de lo ocurrido. Montag intenta hablar con Mildred sobre la razón por la que tomó las pastillas, pero ella no quiere discutirlo e intenta cambiar de tema. Desinteresado, Montag se dirige al trabajo y fuera de la casa encuentra a Clarice bajo la lluvia, atrapando gotas con la boca abierta. La chica le explica que él no es como el resto de los bomberos, que está dispuesto a hablar con ella y escuchar lo que tiene que decir. Montag le responde diciéndole que debe asistir a su cita con el psiquiatra, a la cual el gobierno le obliga a ir por su falta de sociabilidad y posible tendencia a pensamientos independientes. Una vez que llega a la estación de bomberos, Montag se acerca al sabueso mecánico, un perro policíaco robotizado, cuya tarea es rastrear y destruir a toda persona que desobedezca las leyes de la sociedad. El sabueso le gruñe a Montag dejándolo nervioso por su comportamiento hacia él. Clarice y Montag se encuentran todos los días de la siguiente semana. Ella le pregunta la razón por la que él y Mildred nunca tuvieron hijos, y cuando él le pregunta por qué no está en el colegio, ella le responde que ha dejado de ir porque es inútil y rutinario. Pero en el 8º día, Clarice no aparece. En la estación de bomberos suena la alarma y se dirigen a una casa vieja que esconde libros en el ático. Apartan a una mujer anciana para llegar a los libros, y cuando uno cae en las manos de Montag, él lo esconde bajo su uniforme. Aún así, la anciana se rehúsa a dejar la casa, por lo que cuando los bomberos cubren los libros con queroseno, ella enciende una cerilla y permanece dentro de la casa mientras todo a su alrededor se quema. Montag vuelve a casa y esconde el libro que ha robado esa tarde bajo su almohada. Mientras descansa, se da cuenta que ni él ni Mildred son capaces de recordar dónde y cómo se conocieron hace 10 años. Se pone a pensar en su matrimonio y el tiempo que su esposa dedica a las tecnologías. Después le pregunta sobre Clarice, a quien no ha visto en días, y Mildred le dice que fue atropellada por un coche y su familia se mudó de la casa después del incidente. A la mañana siguiente, Montag se despierta enfermo e incapaz de ir a trabajar. Su jefe, el capitán Beatty, se entera del estado de Montag y decide hacerle una visita para ver cómo se encuentra. Beatty le cuenta sobre la evolución de la sociedad y cómo es que la prohibición de los libros se dio por los pensamientos independientes que provocaban en las personas. Durante la visita del capitán Beatty, Mildred se pone nerviosa y sin pensarlo comienza a ordenar la habitación. Intenta acomodar la almohada de Montag, pero él no la deja hacerlo. Aún así, ella desliza su mano bajo la almohada y al encontrar el libro queda asustada. Montag le pregunta a Beatty cómo es que una persona como Clarice pudo existir. Beatty le responde que el gobierno ha estado vigilando a la familia McClellan por un tiempo, que sus comportamientos eran peligrosos y que Clarice estaba mejor muerta. Montag también pregunta qué sucedería si un bombero roba un libro y se lo lleva a casa. El capitán le responde que la curiosidad puede vencer a los bomberos y que en esos casos disponen de 24 horas para entregarlo o quemarlo. De lo contrario, el resto del equipo de bomberos tendrá que hacerlo.
Una vez que Beatty se va de la casa, Montag entra en pánico y le cuenta su secreto a Mildred. La lleva hasta un ducto de ventilación dentro de la casa y al abrirlo le enseña la colección de libros que tenía escondidos. Ella insiste en quemarlos, pero él le pide que le permita mirarlos por lo menos una vez. En su discusión escuchan que alguien llama a la puerta, poniéndolos nerviosos. Ignoran a la persona en la puerta y después de un tiempo, esta se va, dejándolos solos. Mildred comienza a quejarse con Montag mientras que él abre uno de los libros y se pone a leer. Montag y Mildred pasan el resto del día leyendo en la casa. Mientras lee, Montag recuerda varias veces a Clarice, hasta que la pareja es sorprendida por un sabueso rascando levemente la puerta. Mildred no le da importancia y después de un rato el sabueso se va. El teléfono suena y Mildred se distrae en una conversación acerca de un programa de televisión. Mientras tanto, Montag se pregunta cuál es el siguiente paso. Recuerda un encuentro que tuvo hace un año con un anciano que era un antiguo profesor universitario de literatura llamado Faber. Lo había encontrado en un parque y aunque se había dado cuenta que el profesor llevaba escondido un libro bajo el abrigo, no hizo nada al respecto y Faber le dejó su número de teléfono. Montag ahora llama al profesor y lo primero que le pregunta es cuántas copias de la Biblia le quedan aún. El profesor, asombrado, piensa que Montag intenta capturarlo, así que le dice que no queda ninguna copia y termina la llamada. Al revisar su colección de libros, Montag se da cuenta que el libro que robó de la casa de la anciana podría ser la última copia de la Biblia en existencia. Piensa en entregarle a Beatty un libro distinto, pero teme que si Beatty sabe qué libro tiene, al ver uno diferente sabrá sobre su colección. Mildred le avisa que un grupo de amigas vendrán a la casa a ver la televisión con ella, y Montag se dirige a casa de Faber. Al llegar, Montag le muestra el libro a Faber y le pide que le ayude a entender lo que está escrito. Faber le explica que lo que necesita la sociedad es información de calidad encontrada en los libros, tiempo para analizarla y libertad para actuar en base a lo que aprenden de ella. Montag le sugiere a Faber esconder libros en las casas de los bomberos y activar la alarma para desacreditar su reputación. Pero Faber insiste que esto no solucionaría el problema central y que lo mejor es esperar que la guerra termine con la sociedad actual para que puedan formar una sociedad nueva a partir de eso. Montag responde a la cobardía de Faber arrancando páginas de la Biblia, hasta que el profesor acepta ayudarle. Le da un radio para que Montag lo coloque en su oído y escuche instrucciones que le dará Faber sobre cómo actuar frente a Beatty. Montag decide tomar el riesgo de darle al capitán un libro diferente a la Biblia. De vuelta a casa, las amigas de Mildred, la señora Phelps y la señora Bowles, llegan para acompañarla a ver la televisión. Pero Montag apaga las paredes de televisión y se dispone a conversar con ellas. Él se enfada cuando comienzan a hablar de política y descubre que en las últimas elecciones ellas votaron al presidente actual solo porque era más guapo que los otros candidatos. Entonces Montag decide mostrarles un libro de poesía, pese a sus protestas y a las de Faber, que él puede escuchar por la radio en su oído. Rápidamente, Mildred responde a sus protestas diciendo que cada bombero tiene permitido llevar un libro a casa durante un día para descubrir lo absurdos que son. Montag se pone a leer un poema, pero cuando termina la señora Phelps no puede parar de llorar y la señora Bowles se enfada con él por haber causado alboroto. Montag arroja el libro en el incendiador por petición de Faber. Una vez que las amigas de Mildred se van, Montag se dirige a la cocina a revisar su colección de libros. Al notar que algunos han desaparecido, descubre que su esposa los ha estado poniendo en el incendiador, así que recoge los que quedan y los vuelve a esconder en el jardín. Se dirige a la estación de bomberos y al entrar, Faber le pide actuar con normalidad y mantenerse relajado. Entrega el libro a Beatty y este lo tira a la basura sin ni siquiera mirar el título. El capitán intenta atemorizarlo recitándole citas literarias en un intento de confundirlo y convencerlo que los libros están mejor quemados. Faber, mientras tanto, le aconseja quedarse tranquilo. Montag está nervioso, teme cometer un error y ser descubierto, a lo que Faber le responde que los errores agudizan la mente y por eso no hay que tenerles miedo. De repente suena la alarma en la estación de bomberos. El equipo se prepara y Beatty, después de mirar la dirección de donde proviene la alarma, se pone frente al volante del coche de bomberos. Pero al llegar, Montag levanta la vista y descubre que el lugar que deben quemar es su propia casa. Montag se ha quedado atónito ante la situación. En ese momento ve a Mildred salir apresurada de la casa con una maleta y entra en un taxi. Montag entiende que fue ella quien lo delató y dio la alarma. Por el otro lado, Beatty intimida a Montag y le pregunta por qué no entregó los libros cuando el sabueso llamó a su puerta antes. Además, Beatty le dice que no tiene sentido que intente escapar porque el sabueso estará vigilándolo. Después le ordena a Montag quemar la casa él mismo, destruyendo cada habitación con el lanzallamas. Montag obedece, quema todo lo que posee y Beatty lo arresta cuando termina. Beatty ve que Montag está escuchando algo en el oído y le da un golpe en la cabeza quitándole la radio y cortando su comunicación con Faber. Beatty le promete que rastreará a la persona al otro lado. Entonces Montag abre el lanzallamas y quema a Beatty hasta matarlo. Inmediatamente aparece el sabueso y ataca a Montag clavándole una aguja en la pierna e inyectándole procaína.
Montag consigue destruirlo con el lanzallamas y huye corriendo con un intenso dolor en la pierna. En el jardín encuentra 4 de los libros que había escondido. Con el radio caracol escucha las alertas de la policía advirtiendo de su búsqueda y se dirige a la casa de Faber. En el camino es casi atropellado por un coche dirigiéndose a él a toda velocidad. Montag pensaba que se trataba de un coche policía, pero descubre que en realidad era un grupo de jóvenes yendo a toda velocidad por diversión. Antes de llegar a casa de Faber, se detiene en la casa de un compañero bombero, esconde los libros que lleva y da la alarma desde una cabina telefónica. En casa de Faber, Montag le cuenta lo ocurrido. Faber le dice que siga las vías del tren en busca de los campamentos que dan refugio a intelectuales perseguidos. En la televisión aparecen noticias de que un nuevo sabueso ha sido enviado en busca del bombero. Montag le pide ropa sucia a Faber y le ordena deshacerse de toda huella y olor que haya dejado en la casa. Montag es capaz de seguir la persecución del sabueso mirando por las ventanas de las casas las pantallas de televisión. Se dirige hacia el río para llegar a las vías del tren cuando escucha por el radio caracol un aviso pidiendo a los residentes mirar por sus ventanas y buscarlo. Cuando llega al río se pone la ropa sucia de Faber y entra en el agua dejándose llevar por la corriente. Finalmente llega a la orilla del río, se encuentra con las vías del tren y comienza a seguir el camino. Esto lo lleva hasta una fogata con 5 hombres sentados alrededor. El líder del grupo, Granger, llama a Montag por su nombre, lo invita a sentarse con ellos y le ofrece una taza de café. Granger revela la televisión portátil con la que han estado siguiendo la persecución y le informa que estaban esperando su llegada. A Montag le sorprende que aunque el grupo está formado por vagabundos, todos tienen un aspecto limpio y ordenado. Granger luego le da una botella de un líquido amargo que cambiará su composición química y evitará que el sabueso lo encuentre. Los hombres se sientan y observan la televisión juntos. En la pantalla aparece un hombre solitario caminando por la calle fumando un cigarro y el locutor lo identifica como Montag. En ese momento aparece el sabueso y lo ataca dejándolo muerto. Granger le presenta a Montag al resto de los miembros del grupo. Montag se da cuenta que todos son antiguos profesores e intelectuales. Granger le cuenta el sistema que han adaptado donde cada uno de ellos tiene memorizada una obra literaria que hayan leído antes y le explica que hay más grupos como ellos en todo el país, esperando el momento en el que sea seguro volver a imprimir libros. Montag camina con el resto del grupo durante la noche. De repente, aviones enemigos dejan caer bombas en la ciudad y por la intensidad del impacto, el grupo cae al suelo. Por un momento, Montag piensa en Mildred muerta entre los escombros y recuerda que la conoció en la ciudad de Chicago. Una vez que pasa el impacto, el grupo se levanta y cocina el desayuno. Granger compara a la sociedad con un fénix, que muere y renace de sus propias cenizas. Por último, admite que tiene la esperanza de que la sociedad aprenda de la historia y deje de destruirse a sí misma. Con esto lidera al grupo de regreso a la ciudad para empezar el renacimiento de la sociedad. Y aquí termina el resumen de Fahrenheit 451. Déjanos en los comentarios qué otros resúmenes quieres ver y suscríbete para que no te los pierdas. ¡Hasta el próximo vídeo! Dentro de las características de la novela distópica, tenemos en primer lugar que los ciudadanos perciben estar en vigilancia constante, ¿verdad? Lo observamos en el video anterior que el personaje principal podía hacer cosas en forma oculta, pero igual de una u otra forma las otras personas, las del mundo exterior, sabían lo que él estaba haciendo. Tenían incluso estos perros que podían olfatear a los libros y poder perseguir a quienes los tenían en su poder. Una segunda característica es la información, el pensamiento independiente y la libertad están totalmente restringidos y por eso los libros eran quemados para que las personas no pudiesen tener pensamientos propios y no pudiesen conocer nada más de los que se les mostraba, en este caso, a través de la televisión. Y aquí aparece el concepto de alienación, que es la limitación o condicionamiento de la personalidad impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos, sociales, económicos o culturales. Una tercera característica de la novela distópica es que los ciudadanos tienen miedo del mundo exterior, se ajustan a las expectativas uniformes, la individualidad y la disidencia son totalmente malos. Y por último tenemos que los ciudadanos viven en un estado deshumanizado, personas tratadas como objeto y no como seres únicos e irrepetibles que somos. Bueno, chiquillos, esto es todo por hoy. Ahora a resolver la guía. Chao, lindo.